¿Cómo están? Hoy, como siempre, vamos a aprender fácil de economía. Vamos a tocar un tema muy importante que muchas veces los compañeros quieren confundirse porque me suele preguntar qué número tomar, cuál es el número inicial, qué es el número final. Vamos a tratar de hacer una explicación fácil, aprendiendo fácil, por supuesto, economía. Y hoy vamos a hablar el tema de elasticidad. Elasticidad es un tema muy largo, por lo tanto hemos clasificado elasticidad 1, vamos a ir poniendo elasticidad 2, también vamos a resolver algunos ejercicios a los efectos de que nos familiaricemos con el tema. Siempre es importante un pequeño repaso. Yo creo que entendemos bastante la ley de la demanda, que solemos representar en nuestro cuadro cartesiano siempre sobre la ordenada la variable precio, que es una variable independiente. Siempre la cantidad está en función al precio, por lo tanto el precio, la cantidad es la variable dependiente. Y tenemos sobre el eje de la ordenada la y la y sobre la abscisa la cantidad. Siempre en el origen base cero, eso sabemos. Y aquí empezamos nuestro ejercicio. Pero primero, como dije, vamos a hacer un repaso de la ley de la demanda. A un precio de 30 hay una demanda de 10. Esta es la primera información que tenemos en el ejercicio. Eso es importante porque algunas veces, repito, los compañeros dicen, ¿qué número tomar como número inicial? ¿Qué número tomar como número final? También más tarde vamos a desarrollar otro tipo de elasticidad que vamos a llamar elasticidad arco para resolver ese problema. Pero por el momento, entonces, este es el ejercicio que se nos presenta, es la primera condición, por lo tanto, ya puedo considerar como precio 1, 80 y cantidad 1, 10. La ley de la demanda que nos dice que cuando baja el precio, aumenta la cantidad. En este caso, baja a 60 y aumenta la cantidad a 20. Y tenemos nuestra nueva información que podemos llamarle precio 2 a 60 y cantidad 2 a 20. Entonces eso nos dice la ley de la demanda, ya sabemos. Y viceversa, cuando sube el precio y uniendo los puntos tenemos nuestra curva de demanda. Y la ley de la demanda que nos dice, estas son las coordenadas y vemos que a consecuencia de esa variación de precio, la cantidad también varió y vemos que nuestra curva de demanda experimenta un movimiento sobre la misma curva, o sea, del punto C pasa al punto B. Y esto también decíamos viceversa. ¿Qué ocurre cuando sube el precio? Naturalmente, por la ley de la demanda, disminuye la cantidad y nuestra curva de demanda experimenta un movimiento sobre la misma curva y ahora pasamos del punto A al punto C. Cuando sube el precio, nuestro P1 sería 60 y nuestro P2 sería 80 y también nuestra cantidad 1 sería 20 y nuestra cantidad 2 sería 10. Muy bien, esto nos dice la ley de la demanda. Pero hoy vamos a analizar un capítulo, si cómo reacciona nuestra cantidad demandada, cuánto reacciona nuestra cantidad demandada a consecuencia de la variación de precio. Eso es lo que me va a importar. Acuérdense de que el precio se mide en unidades monetarias y las cantidades se miden en unidades según la naturaleza del bien. Kilos, litros, metros. Por lo tanto, nosotros para realizar una operación necesitamos poner en igualdad de condiciones. Por lo tanto, justamente eso es lo que vamos a hacer. Y nosotros vamos a observar cómo reacciona la cantidad demandada a consecuencia de esa variación de precio. Pero vamos a hallar en forma porcentual y esa es lo que se llama la elasticidad. Entonces,
Ya sabemos por la ley de la demanda que cuando varía el precio, varía la cantidad demandada, pero ahora queremos saber cuánto. Y como están medidas en unidades de medida diferentes, nosotros vamos a realizar el ejercicio en una variación porcentual de la cantidad demandada en relación a la variación porcentual del precio. En eso consiste la elasticidad. Medir cuánto. Aquí numéricamente el alumno diría, bueno, acá es fácil. Varió el precio 20 y la cantidad varió 10. Pero como decíamos que ambos están medidos en unidades de medida diferentes, por lo tanto, para unificar, nosotros vamos a hallar cuánto por ciento varió la cantidad demandada en relación a la variación porcentual del precio. Y eso es lo que se llama la elasticidad. Ahí tenemos las coordenadas que tenemos en nuestro cuadro cartesiano y vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo hallar la variación porcentual. Vamos a hacer un poco de matemática para entender un poco la fórmula. Para hallar la variación porcentual de una variación de números es fácil. Se puede hacer por regla de 3 simple, pero nosotros para hallar la variación porcentual vamos a hallar esta fórmula. El valor final, acuérdense cuando estuvimos hablando nuestro gráfico, depende de la información inicial. Nosotros decíamos que es el valor inicial o final, pero en este caso el valor final menos el valor inicial dividido por el valor inicial. Vamos a tratar de, con la misma información de nuestro cuadro cartesiano, hacer este ejercicio. Muy bien, ahí tenemos el primer caso. Supongamos que el precio sea 80, es por lo tanto, al mencionarse por primero, el primero es el valor inicial, 80. Y baja el precio a 60, por lo tanto, el valor final va a ser 60. Y queremos hallar cuánto por ciento varió el precio en este caso, en este modelo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el valor final sería 60 menos el valor inicial que sería 80, ahí está cerrado en un círculo, dividido el valor inicial que sería 80. Eso me va a dar en resultado la variación porcentual. Entonces tenemos el valor final menos el valor inicial dividido el valor inicial y tenemos entonces nuestra variación porcentual, en este caso, multiplicado por 100 siempre, en este caso es de 0,25 y si multiplicamos por 100 tenemos el 25%. Cuando trabajamos con el ejercicio de elasticidad, no hace falta considerar el signo, porque siempre por la relación inversa, siempre uno va a tener signo negativo. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar en valores absolutos. Entonces ya sabemos que bajó el precio 25%, porque el valor inicial es 80 y una disminución de precio a 60 representa el 25%. Ahora, vamos a hacer a la inversa para saber la variación porcentual, porque aquí lo importante, y reitero, los compañeros siempre me preguntan, ¿cuál es el valor inicial y cuál es el valor final? Entonces, la información que tenemos, que es 60, es el valor inicial en este ejercicio, y vamos a hacer que suba el precio a 80. En el primer ejercicio, el precio bajaba y ahora sube. Lo cual significa que nuestro valor inicial es 60 y nuestro valor final es 80. Si hallamos la variación porcentual, reemplazamos nuestra fórmula del valor final, que ahora es 80, y el valor inicial, que ahora es 60, y tenemos el resultado de nuestro ejercicio, el 33%, lo que significa con estos mismos números, con estos mismos datos, cuando baja el precio, baja 25%. Y cuando sube el precio, sube el 33%. Por eso es importante tener en cuenta
el ejercicio como es el enunciado. Naturalmente nosotros vamos a desarrollar algunos ejercicios. Bien, ahora que ya aprendimos cómo hacer o sacar la variación porcentual, vamos a pasar a construir nuestra fórmula, que es la elasticidad que ya dijimos, ya hemos mencionado, que es la medida o grado de respuesta de los consumidores en la cantidad demandada ante la variación del precio. ¿Cómo reacciona? Reacciona poco, reacciona mucho, y para eso nosotros vamos a construir, siempre es importante construir la fórmula y saber de dónde viene. Nuestra fórmula original de la elasticidad precio es la variación porcentual de la variable independiente en relación a la variable, perdón, la variación porcentual de la variable dependiente en relación a la variable independiente. Tenemos ahí entonces variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio. En el ejercicio ya hemos practicado cómo podemos tener el valor de la variación porcentual. Algunos lo realizan por regla de 3 simple, pero nosotros vamos a usar la fórmula convencional que todas las literaturas presentan. Entonces tenemos nosotros, haciendo un pequeño recordatorio, que es el valor final menos valor inicial sobre el valor inicial. Repito, cuál es que tomamos como valor inicial y final, y depende de la información que nos dé el ejercicio. Nosotros vamos para este ejercicio, vamos a considerar de que Q2 es el valor final y Q1 es el valor inicial. Y viceversa. Si Q2 es el valor final, P2 es el precio de ese Q2. Y si Q1 es el valor inicial, P1 va a ser el valor inicial del precio. Y esto nos permite reemplazar nuestra fórmula en donde estamos observando que dice la variación porcentual de la cantidad que tenemos nosotros, que es la variación entre la cantidad final con la cantidad inicial, dividido sobre el precio. La variación del precio, Q1 menos Q2 es la variación de la cantidad, dividido la cantidad sobre P2 menos P1 es la diferencia, es la variación del precio, dividido P1. ¿Qué tomamos para P? Porque ahora salió el subíndice y eso vamos a, con los ejercicios, vamos a ver en qué punto queremos saber la elasticidad. Nosotros, esto es un repaso, se multiplican los extremos, tenemos multiplicado los extremos, cantidad, variación de la cantidad por precio, y se divide por la multiplicación de los medios. Entonces tenemos nosotros dividido cantidad por variación de precio. Ordenamos nuestra ecuación y tenemos variación de la cantidad dividido variación de precio por precio dividido la cantidad. Esta es la fórmula que vamos a utilizar siempre, que es la más práctica para hallar la elasticidad en un punto. Vamos a tratar de desarrollar con este ejercicio, con esta fórmula, un pequeño ejercicio, pero en esta ocasión lo único que me importa es qué tomamos como valor inicial y qué tomamos como valor final, porque eso es lo que confunde. Entonces pasemos a desarrollar un pequeño ejercicio con la misma información. Ya tenemos nuestra fórmula, ya sabemos de dónde sale nuestra fórmula y vamos a hacer de dos maneras. Entonces, recordémonos de vuelta que podemos hallar la variación porcentual de la cantidad dividido entre la variación porcentual del precio o directamente usar nuestra fórmula de elasticidad. Ahora
Vamos a ver este ejercicio que tenemos en el gráfico en la mano izquierda del observador y vamos a tomar como precio inicial 80 y vamos a suponer que baja el precio a 60, por lo tanto el P2 sería 60 y sabemos que va a aumentar la cantidad porque bajó el precio y si 80 es P1, naturalmente 10 va a ser Q1. Reemplazamos entonces nuestra fórmula y matemáticamente les pido que me acompañen en casa a hacer este ejercicio en donde pudimos obtener la variación porcentual del precio tomando en cuenta como valor inicial del precio 80 y cantidad 10. Ahora, con esos mismos datos, yo quiero saber cuánto varió porcentualmente la cantidad teniendo en cuenta que la cantidad inicial es 10. Entonces realizo mi operación matemática y ya tengo que mi variación porcentual de la cantidad es el 100%. Entonces, si bajó el precio un 25%, ya no considero, como verán ustedes, ya no considero los signos. Hay una reacción del 100% en la cantidad demandada. Ahora, como para verificar, para entender que cuando baja el precio tiene otro porcentaje y cuando sube otro porcentaje. Me gustaría que ustedes practiquen en casa. Si de repente usted va a una tienda y consiga de un producto que cuesta 100, consiga un descuento del 10%, no le voy a decir el resultado, es tanto. Y si usted a ese resultado le agrega un 10%, no va a lograr que sea 100. Muy bien. Esto es para practicar en casa. Por lo tanto, ahora vamos a tomar como P1 60, y ahí tengo la elasticidad en ese punto cuando el precio es 80 y la cantidad es 10 y disminuye un 25% el precio, aumenta la cantidad de un 100%, en ese punto la elasticidad es 4. Después vamos a hablar cuando es mayor a 1, menor a 1. Por el momento yo creo que estamos centrándonos en resolver la fórmula y qué tomar como valor inicial y final. Aquí vamos por el otro ejercicio en donde va a subir el precio. Naturalmente sabemos que sube el precio y disminuye la cantidad y nuestra cantidad 1 va a ser 20 y nuestra cantidad precio 1 va a ser 60. Entonces, cuando sube el precio de 60 a 80 subió un 33%. Y cuando baja la cantidad, bajó el 50%. Entonces tenemos una variación de precio en esta condición y en ese punto en donde el precio es 60 y la cantidad es 20, la elasticidad es 1,5. O sea, acuérdense que siempre la elasticidad no es igual a una pendiente sobre una misma curva de elasticidad. Tenemos distintos valores. Muy bien, entonces de esta manera nosotros tenemos ya resuelto el ejercicio, pero en este caso hemos hallado en forma independiente. Ahora vamos a poner en práctica nuestra fórmula directamente y vamos a tomar con la misma información precio inicial 80, cantidad inicial 10, la variación de la cantidad y la variación del precio multiplicado por el precio dividido la cantidad. Matemáticamente estamos desarrollando y tenemos que la elasticidad en este caso 4 y si sube el precio reemplazando la fórmula la elasticidad es 1,5, salió igual que el otro resultado. Espero que este video le haya servido para que ustedes puedan
entender, comprender y cualquier consulta, naturalmente deje sus comentarios. Muchas gracias.